altar de mucha gente está destruido, está arruinado, porque el fuego solamente desciende en altares que haya una víctima muerta. Si queremos que el fuego arda, si queremos que las llamas se encienda, necesitamos estar muertos en el altar de oración. Estamos comprometidos con la gente, con las multitudes, con las redes, pero nos hemos desconectado y nos hemos desvinculado de la vida continua de oración. Y es imposible que seamos efectivos si no tenemos una vida de oración. Y es imposible que seamos efectivos y que portemos la gloria si vivimos desconectados de aquel que es la gloria. Porque cuando tú te desconectas de la oración, te desconectas de la fuente. Porque cuando tú oras, hay revelaciones que llegan, hay manifestaciones que llegan, hay visiones que llegan. Bendiciones, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube, Anodi Estrella Oficial. Y como siempre, estamos aquí haciendo contenido bastante edificante para bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Y hoy estoy con un hombre de Dios, un amigo, gloria a Jesús, que para mí es más que un placer poder hacerle una entrevista. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, profeta. ¿Todo bien? Amén. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Antonio Hernández. Así mismo puedes buscarlo en las diferentes plataformas, Antonio Hernández Oficial. Y es un honor, un gozo, pues, compartir la palabra del Señor en este tu espacio. Gloria a Jesús. Así que usted que esté ahí, siéntese, acomódese, porque lo que este hombre estará desatando en pocos segundos será algo sobrenatural. Quédese hasta al final. Antonio, ¿qué tenemos para él? Yo quiero compartir con tu pueblo, con tus seguidores, con la gente que está en tu canal, pues acerca de la oración. La oración. Porque hay una gran necesidad en cuanto a la oración. La gente pues desconoce los niveles y los portales que se abran cuando llevamos una vida de devoción en la oración. Dios. Entonces no me gustaría pues hablar acerca de la oración. Y mira, yo quiero empezar diciéndote algo. Adán, cuando Dios los formó, cuando Dios lo creó, Adán no tenía la necesidad pues de arrodillarse, Sí. de orar, porque él y Dios eran uno. Él no tenía que hablarle con la boca a Dios. Sí. Porque sus sentidos estaban conectados a la eternidad. Dios. Y él podía percibir, él podía ver en su espíritu todo lo que Dios quería para él. Wow. Porque Dios era uno con el hombre. Ahora bien, la nación viene después del pecado. Entonces se crea la necesidad de que el hombre se reconcilie y que el hombre pueda buscar a Dios. Wow. Que el hombre pueda entregarse a Dios. La Biblia dice que después de Set, Sí. dice que los hombres volvieron a invocar a Dios. O sea que hubo un lazo de muchos años donde los hombres estuvieron desconectados de la gloria, Wow. donde los hombres estuvieron desconectados de su creador. Dios. Pero con este hombre lo que hace es que vuelve a traer la presencia de Dios a la tierra y hace que los hombres vuelvan a invocar al Dios de los cielos aquí en la tierra. Porque tenemos que entender algo. Sí. Que nadie es efectivo en un ministerio o en una vida si ese hombre no lleva una vida continua de oración. Dios solamente responderá a aquellos que viven una vida continua en la oración. Sin Dios, escuche, Dios nos dejó la oración para que por medio de ella podamos humillarlo y podamos buscarlo, podamos entregarnos. Si no tenemos una vida continua de oración, Dios no puede hacer nada en nuestras vidas. Profeta, y algo que me impacta lo que tú estás diciendo, que el hombre en la antigüedad, Sí. cuando Adán y Eva, no tenía la necesidad de hablar porque se comunicaba mediante su sentido. Es decir, que en el momento que el hombre entra a lo que es en el pecado, que comen del árbol prohibido, inmediatamente esos sentidos se perdieron. Se bloquearon. Entonces, para poder desbloquear esos sentidos, es a través de la oración. La oración. Dios Es mío. así, es por eso. Lo que mantiene, discúlpame, lo que mantiene los sentidos activos y conectados al tercer cielo es manteniendo una vida de rodillas en la oración. Es por eso que una de las primeras cosas que hace Noé cuando baja del arca, que es un altar. Dios. Porque en el altar había una conexión
del cielo con la tierra. Y es por eso que hay muchas personas. Mira, este altar representaba la vida continua de devoción, de oración de Noé. Y hay muchas personas que ya no tienen altar. Dios. Su altar está destruido, está derribado. Es por eso que hace Elías para que Dios vuelva a la tierra, que arregló el altar que estaba derribado, que estaba destruido. Profeta, entonces tú estás dejando entender que hay gente que tienen que arreglar su altar. El altar de mucha gente está destruido, está arruinado. Y Dios te está hablando en este momento para que tu altar sea construido nuevamente. Porque el fuego solamente desciende en altares que haga una víctima muerta. Y hay mucha gente que aunque tienen altar, están vivos, no se han sacrificado. Porque cuando el fuego descendía, cuando había una víctima, cuando el fuego descendió en el altar de Elías, cuando Elías sacrificó, cuando hubo una víctima, el fuego solamente va a descender en altares que tengan una víctima, que haya un muerto, que haga un cadáver, para que el fuego lo consuma. Es por eso que le preguntan a Juan Wesley: ¿cuál es el secreto de tu avivamiento? ¿Y sabe qué respondió? Él dijo: yo pongo mi vida en el fuego y la gente viene a verme arder. Porque si queremos que el fuego arda, si queremos que las llamas se enciendan, necesitamos estar muertos en el altar de oración. Porque sabes que el mayor ejemplo de los creyentes es Cristo. Cristo, su tiempo de oración no lo comprometía con nadie. Y hace falta personas que se comprometan con la oración. Estamos comprometidos con la gente, con las multitudes, con las redes, pero nos hemos desconectado y nos hemos desvinculado de la vida continua de oración. Y es imposible que seamos efectivos si no tenemos una vida de oración. Por eso tenemos tanta gente manipulando en los altares, porque como ya perdieron la vida de oración, hay que inventarse, hay que llegar a la manipulación, porque hemos dejado la vida continua de oración. Y es imposible que seamos efectivos y que portemos la gloria si vivimos desconectados de aquel que es la gloria. Dios mío, esto está terrible. Hay gente que quiere manifestar la gloria cuando ellos mismos se han desconectado de esa gloria. Porque cuando tú te desconectas de la oración, te desconectas de la fuente. Porque la oración lo que hace es que te conecta a la fuente. Te da vida. Te da vida. Y hay gente que está muerto. Hay gente que hace rato que están secos. ¿Por qué? Porque una de las primeras armas o de las actitudes que tomará Satanás es atacar tu vida de oración. Por eso hay gente que cuando van a orar lo llaman. Sienten paso, sienten cosas que se mueven, dormido, se quedan. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que el creyente ore. Porque cuando tú oras, wow, hay revelaciones que llegan, hay manifestaciones que llegan, hay visiones que llegan. Por eso la Biblia dice que cuando Daniel se propuso en su corazón entender los misterios y las profecías, dice que Dios contestó. Wow. Hay gente que Dios le contestó. Hay gente que Dios les respondió. Pero necesitan persistir la hora de la oración. En la oración. Wow. Porque Dios responde en el momento que tú dispones en tu corazón. Wow. Pero la oración acelerará para que esa petición tú la recibas. Porque cuando Daniel se propuso, Dios respondió. Pero hubo una guerra en los aires. Daniel no sabía de esta guerra. Daniel no conocía el mundo espiritual. Daniel no sabía lo que se estaba peleando en los aires. Pero él persistió en la tierra. Wow. Satanás, el príncipe de Persia, detuvo un ángel. Pero no lo tuvo Daniel, que estaba en la tierra clamando. Y cuando Daniel clamó, cuando Daniel buscó a Dios, Dios le respondió y mandó a Miguel a pelear para que la petición llegue a la tierra. Hay gente que necesitan entender que tienen que persistir, porque la persistencia hará que tu manifestación y tu petición sea manifestada en la tierra. Profeta, y que está interesante que hay personas que están diciendo: Dios se olvidó de mí, porque ellos no son constantes ni siguen perseverando en la oración. Es que Cristo dijo: busca y sigue buscando, pide y sigue pidiendo, llama y sigue llamando. Hay gente que han llamado la primera vez y se han devuelto porque no les respondieron. Dios lo que está haciendo es fortaleciendo
tu nivel de oración, fortaleciendo tus músculos espirituales. Profeta. Porque, sí, No, y que es tan interesante es que a través de la oración Dios te prepara para tú poder recibir la revelación o la bendición que el Todopoderoso en un momento determinado te prometió. es que cuando Porque tú, hay gente que no están preparados para recibir lo que el cielo quiere darle. es que cuando tú entras en oración, cuando tú entras en niveles profundos de oración, tu espíritu absorbe tu carne. Y tú puedes entender los misterios ocultos de la palabra. Es por eso que hay momentos que tú lees algún texto y no lo entiendes. Dios. Porque tu nivel de oración no está al nivel de entender la revelación del texto. Wow. Pero cuando tú aumentas el nivel de oración, hay un día que tú lees el texto y dices, wow, pues yo hace mucho yo leí este texto y no lo entendía. No Era lo porque entendía. tu nivel de oración no había subido al nivel de la revelación. Es por eso que mientras más tú oras, más vas entendiendo los niveles de oración y de profundidad que hay en la Escritura. Y Dios nos está llamando a que entremos en esos niveles de oración. profundos de oración Avivar el fuego. para que podamos entender. Porque ¿qué dijo Cristo? Mis palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. En la carne no la podemos entender. No la podemos Por eso hay entender. teólogos estudiosos del hebreo Sí. que hay cosas que la tuercen. Porque para entenderla hace falta que estemos en el espíritu. Dios. Si no estamos en el espíritu, no podemos entenderla. Y esa es la realidad que vivimos hoy en día. De gente que creen entender lo espiritual viviendo en la carne. No, y que hay gente que quieren entender lo espiritual y muchas veces lo quieren entender a través de un profeta. Sí. Que venga y le profetice, le dé una palabra, Sí. le diga, dice el Señor. Entonces, como la gente entiende de que ya hay de que supuestamente profeta, pero son gente emocionada, porque muchas veces son gente que no llevan una vida constante de Así es. oración. Entonces, ¿qué pasa? Que manipulan lo que es el pueblo de Dios. Y el pueblo, como está desconectado, porque una gente que esté conectado en la oración, no va a caer en la emoción, no va a recibir toda palabra que se le haya dicho. Porque antes de recibir le estará discerniendo. Tu discernimiento estará activado. Mira, profeta. cuando tú ministras desconectado de la oración, tú caes en el pecado de los hijos de Eli. Wow. ¿Por qué? Porque ellos, la Biblia dice, que ministraban a Dios, pero no lo conocían. Escucha bien, ellos conocían la ley de Moisés. Sí, ¿Por qué? Porque por costumbre se le enseñó. había un mandato de que había que enseñar a los niños la Torá. Era algo obligatorio, enseñarle la Torá. Ahora bien, ellos conocían la Torá, conocían los 613 mandamientos, conocían las leyes de Moisés, pero no conocían al Dios de ella. Dios mío. Porque para conocer al Dios de la Biblia es por medio de la oración. De la oración. Escúcheme bien. Entonces ellos eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. De Jehová. ¿Tú no recuerdas lo que dice el libro de los jueces? Después de la muerte de Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. Profeta, entonces, lo que tú estás dejando dicho, si no conocía a Jehová, fue porque su padre no lo acercaba. Porque ellos se desconectaron de la fuente. No vivieron una vida de oración. Dios mío. ¿Por qué? Porque Dios solamente se le va a revelar a aquellos que viven una vida continua de oración. Dios. Porque Dios tiene que revelársele a los hijos de Eli. Amén. ¿Por qué se revela a Samuel? Porque Samuel era quien estaba en el altar. Estaba conectado. Era que estaba conectado, era que estaba en la presencia. Es por eso que hay gente que lleva muchos años en la iglesia, pero el Dios de la iglesia no se le ha revelado. Por eso su revelación es limitada, su mensaje es el mismo, su predicación es la misma, porque el Dios de la Biblia no se le ha revelado. Escúcheme bien, Dios quiere que tú leas la palabra para que por la palabra el Dios de ella se te revele. Escucha, hay cosas que Dios te va a revelar que no están en la Biblia. Ay, Dios mío. Dios, hey, Dios. Ay, Dios mío. Porque hay gente que cuando tú le hablas de esto, que hay cosas que Dios te va a revelar Que no están que en no la están en la Biblia. Porque hay gente que se encierran y dice, no, porque todo lo que Dios me tiene que revelar tiene que estar en la Cristo dijo, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, escúcheme, Jesús dijo, Él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Biblia. Wow.
Entonces, hay gente que se han limitado, y eso está bien, está correcto. Claro, que usted claro. se limite, porque Sí. dice el apóstol que tenemos la profecía más segura que la Biblia. La Biblia. Ahora bien, no me juzgue cuando Dios me diga algo que no esté en ella. Dios. Porque, escuche, Dios no se somete a lo que dice la Escritura simplemente. Dios. Porque Él fue el Dios que la dio. Y Él está por encima de ella. Wow. Él no se limita, profeta, a la Biblia. Dios no se limita a la Biblia. Wow. Dios, tú no lo puedes encajar solamente a lo que dice la Biblia. Entonces, yo me he dado cuenta a través de los años que la gente que limitan a Dios, que cajan a Dios en la Biblia, entendiendo de que Dios está por encima, Tú sabes que que- Dios es ilimitado. tú sabes vemos vemos que esas clases de personas no se ve un crecimiento, profeta. Tú sabes que Dios. hay dos personas en la Biblia, David y Saúl. Sí. David pecó contra lo que estaba escrito. No adulteres, no mates. Estaba escrito. Pero Saúl, ¿contra qué pecó? Dios. Contra la voluntad que no estaba escrita. Contra la voz de Dios. Ve y mata a los amalecitas. No estaba escrito eso. No estaba escrito. De forma que Pero, lo escribieron. pero él lo desobedeció. Hay gente que está estancada porque no están obedeciendo Wow. lo que Dios le está diciendo en el presente. Dios mío. Y por eso no avanzan, por eso no conquistan, por eso no llegan al nivel de lo que Dios tiene para ellos. Porque se están limitando y no están obedeciendo a lo que Dios le está diciendo. Pero para eso hay que subir los niveles de oración. Si tú ayer oraste 15 minutos, hoy oras 30 minutos, tú no puedes quedarte simplemente en que oraste 15 minutos. Lo mínimo en la Biblia es una hora, porque Cristo le dice a los discípulos: no habéis podido orar ni siquiera una hora. Wow. Dios. Entonces, el problema está que la oración nos va a prever de que entremos en la tentación. Escúchame bien, porque cuando tú oras, Dios te revela. Dios te revela. Y Dios te advierte. Tus sentidos espirituales se abren en el mundo espiritual. Y tú puedes discernir los planes del diablo. ¿Por qué los apóstoles todos se mandaban a correr? Dios. Cuando vinieron a agarrar a Cristo. ¿Por qué? Porque no estaban en el nivel de oración que Cristo estaba demandando para ellos. Wow. Porque cuando tú entras a la tentación, escúchame, tú entras al mundo de Satanás. Entras al ambiente de Satanás. Entra a la atmósfera de Satanás. Entra a ese terreno donde solamente Dios puede librarte. Dios mío. Entonces, por eso la oración te da discernimiento, para que tú puedas discernir y tus sentidos estén abiertos. Porque dice: el entendido ve el mal y se aparta. Pero para ser entendido es por medio de la oración. De la oración. Wow. Si no hay oración, no hay revelación. Si no hay oración, no hay discernimiento. Si no hay oración, no hay dones. consagración. Entonces hay gente que su discernimiento está opaco. Dios mío. Su discernimiento está caído porque les han de alimentarlo. Wow, Dios mío. Profeta, esto está demasiado terrible y hay una gloria sobrenatural. Oye, lo que yo puedo sentir en este lugar, gloria al Señor, es algo sobrenatural, ya que Hay un nosotros ambiente. no nos movemos ni caminamos lo que bajo emoción. Aleluya. Nosotros cuando sentimos es porque sentimos a Dios. Lo que me llama la atención conforme a lo que tú estás diciendo, profeta, es que cuando la gente limita a Dios en la palabra, ellos no se preocupan por tener una relación. No se preocupan. Entonces hay gente que dice: no, ya lo que tenga. De hecho, hay personas que dicen que no hay profeta. Hay gente que no cree en la revelación. Hay gente, porque es que Dios, escuche, Job dice que de una u otra forma Dios habla al hombre. Dios no solamente te va a hablar por la palabra, Dios te va a hablar por profecía, te va a hablar por revelaciones, te va a hablar. Dios no tiene límite, el límite lo han puesto los hombres. No podemos limitar el poder, la manifestación, porque Dios es multiforme. Dios tiene muchas maneras de manifestarse, de moverse, de hacer las cosas. No podemos encajar la manifestación y la revelación. Hay gente que ha encasillado a Dios en cuatro paredes. Wow. Y por eso no avanzan, no crecen, porque han limitado. Dios solamente llegará hasta donde llegue tu nivel de revelación.
Por eso Jesús, había lugares que no manifestaba el poder. Jesús en Nazaret, la Biblia dice que no pudo hacer milagros allí, porque el nivel de revelación de ellos no le permitió a Cristo manifestar la revelación y el poder que cargaba. Por eso en Capernaum los milagros fluían, las sanidades fluían, porque ellos estaban expectantes. Su nivel de revelación le decía: Él tiene poder, Él tiene milagros, Él tiene manifestaciones, Él tiene milagros, Él tiene sanidad. Y por eso los milagros fluían. Por eso hay lugares donde tú predicas que no fluye correctamente. No operas en el nivel. ¿Por qué? Porque la gente no cree en lo que tú portas. No tienen el nivel de revelación para creer que Dios puede manifestar su gloria. Por eso solamente vas a recibir aquello que tú crees. Dios. Hay gente que no reciben porque su fe no le llega a creer que pueden recibir. Dios mío. Entonces necesitamos dejar de ser niños espirituales. Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Pero cuando fui grande, dejé de hacer lo que era niño. El niño bebe leche. Con el niño hay que tener cuidado. Hay que darle papitas. Pero una gente grande come plátano, come arroz, come yuca. O sea que mientras tú vas creciendo, el nivel de revelación y elevación tiene que ir aumentando. Tú no puedes quedarte en el mismo nivel de revelación desde 10 años. Porque se supone que tú vas creciendo. No, y lo que pasa es que hay gente que son conformistas, se conforman. Y vemos un Pedro decidido, un Pedro que no se conformaba, un Pedro que siempre preguntaba, un Pedro que era alguien que no quería quedarse en el mismo lugar. Sí. Era alguien que quería experimentar lo que él veía. Tú sabes que, mira, lo que lo han experimentado me van a entender. Cuando tú entras en niveles profundos, porque mira, cuando tú empiezas a orar, tú vas a tener batallas mentales. Claro. Tú vas a querer levantarte, vas a querer pararte de las rodillas, pero tú tienes que ser persistente y quedarte ahí. Quedarte de rodillas. Porque hay una guerra interna entre tu carne y tu espíritu. Tu carne no quiere que tú ores, tu espíritu quiere que tú ores. Tu carne te dice: levántate. Tu espíritu te dice: quédate ahí, no te levantes, sigue orando, sigue de rodillas. Entonces, sí, porque la primera hora es donde suceden. Si tú te quedas ahí es rompimiento. Wow. Si te levantas no es rompimiento. Entonces, cuando tú te quedas orando, que tú entras en el nivel del espíritu en la oración, el tiempo te pasa rápido. Y tú dices: wow, piensas que pasan 10 minutos y pasan 3 horas. Porque en el espíritu el tiempo pasa volando, pasa rápido. Entonces, Dios quiere que tú entres en niveles profundos en oración. Ahora bien, hay un nivel que es el nivel de hablar en lengua. Sí. Escúchame bien. El nivel de hablar en lengua es uno de los niveles más poderosos en la oración. ¿Por qué? Porque ahí ya no es tu carne que está orando. Ahí no son tus sentidos que están pidiendo. Ahí ya tú no vas con una oración mecánica a orar porque el fulano me pidió la oración. No, ahí es tu espíritu que se conecta al Espíritu de Dios. Y ya tú no estás orando por lo que tú quieres. Estás orando por lo que Dios quiere que tú ores. Y por eso cuando tú haces en lengua, wow, Dios mío. Ya ahí, escúchame bien. Ahí cuando tú haces en lengua, en oración profundo, ya Dios sabe por lo que tú necesitas pedir. Y tu espíritu ya va a empezar a clamar hasta por gente que están en China, en Japón. Gente que el diablo quiere matarlo. Dios te mete en ese nivel, en lengua, tu espíritu empieza a interceder. Empieza a reprender los demonios. Empieza a tal. Y hay niveles profundos que se te abren. Porque ya Dios ahí no tiene que hablarte. Dios. Tu espíritu está elevado con Dios. Y tú disciernes lo que el cielo está hablando. Hay gente que no van a entender. Hay gente que me va a empezar a criticar. Hay gente que está en el aire con esto. Porque en ese nivel de oración, tú te vuelves uno en la oración con Dios. Wow. Entonces, profeta, lo que tú estás dejando entender es que la oración no simplemente se centra en nuestras necesidades, sino en las necesidades. De hecho, en la oración, porque menos tú tienes que pedirle por ti. ¡Wow!
Porque entonces te vuelves egoísta. Dios no está interesado a que cuando tú te arrodilles, tú vayas, Señor, mira esto, dame esto. No. Porque la Biblia dice que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Mucho antes de que la pidamos. Entonces, necesitamos entrar en los niveles de oración profundo, en donde podamos interceder por los demás. ¿Cómo es posible que tú te vas a arrodillar y decir, Dios, me hace falta esto? ¡No! Enamóralo, exáltalo, alábalo, bendice su nombre, exáltalo. No, profeta, y lo más interesante de esto, y es que la gente en su primer amor dice muchas palabras bonitas. Yo te amo, Dios. Entonces ya después que pasan 2 o 3 años, ellos dicen, nah, ya yo pasé esa etapa ya. Entonces, ¿cuál es el problema de esta generación? Que hemos suplantado la oración por lo superficial, por las luces, por las pantallas, por las redes. Entonces es por eso que hay gente que ya no están percibiendo. Ya no, tú no ves, hay profetas que tú conocías que antes eran finos profetizando. Y ya hoy en Y ya tú no ves que ya no, tú no ves manifestar. ¿Por qué? Porque se han descuidado, de la oración. Y Dios solamente va a respaldar a aquellos que viven una vida de oración. No, y que hay gente que se ha centrado más en las cámaras que en la oración. Mira, siempre digo esto. David Wilkerson, un pastor estadounidense, americano, vivía en Pensilvania. Y él dice que él tenía alrededor de 75 miembros de su iglesia. Y él cuenta que él le gustaban mucho las películas de vaqueros, le gustaba mucho la televisión, le gustaba mucho el entretenimiento. Y él solamente leía la Biblia el sábado en la noche para predicar el domingo. Hasta que un día Dios le dijo, acuérdate de lo que tu padre te enseñó. Que Dios siempre tendrá una puerta abierta para un hombre de oración. Escúcheme. Y este hombre vendió el televisor. Este hombre se iba al bosque a orar. Y dice que cuando estaba orando, le predicaba a los árboles y caía bajo el poder de Dios. Y cuando empezó a orar, cuando empezó a buscar a Dios, dice que la iglesia empezó a crecer. Sus sermones empezaron a aumentar en revelación. De tal forma que este hombre fue aquel que se ganó a Nicky Cruz, uno de los pandilleros más grandes de toda la historia de Estados Unidos. Hermano, este hombre cambió la historia de Nueva York. ¿Por qué? Porque se convirtió en un hombre de oración. Dios está buscando hombres, mujeres que vuelvan a la intercesión, que vuelvan a la oración. Es por eso, escúcheme, hay guerra que solamente vamos a ganar cuando oremos. Hay batallas que vamos a ganar cuando intercedemos. Escúcheme bien, es por eso que mientras el pueblo estaba peleando con Amalek abajo, Moisés estaba orando arriba, porque la lucha, aunque se veía física, era espiritual. Hay gente que piensan que su batalla es física. No, es espiritual. Esa enfermedad es espiritual. Esa guerra es espiritual. Y para poder enfrentarla necesitamos estar en una vida continua de oración. Y necesitamos estar en el espíritu, porque hay gente que quiere enfrentar las batallas espirituales estando lo que es en la carne. Y ese es el peor error que tú puedes cometer, tú que estás viendo este video. Enfrentar tus luchas, enfrentar tus batallas espirituales estando en la carne. Por eso es que en una ocasión Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que te en ti por la imposición de mis manos. Porque él entendía que estaba entrando en una decadencia espiritual. Que para él poder manejarse o poder conducir lo que es ese llamado pastorado, él tenía que estar en él ese fuego avivado. Mira, decía Martín Lutero, es mejor descuidar el trabajo que descuidar la oración. Porque hay gente que se han descuidado tanto de la oración que ya quieren hacer las cosas sin Dios. Y todos los reformadores, los generales de Dios, todos trajeron un avivamiento por medio de la oración. Es imposible que traigamos avivamiento si no hay oración. Profeta, ya para ir culminando, tú sabes que cuando tú empezaste, tú estabas hablando con relación que había que entrar al altar, en el fuego y todo eso. Y es que nosotros vemos que en la antigüedad, cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio, ¿verdad? Vemos que
ese sacrificio, él se quitaba la ropa y al otro día él sacaba la ceniza. La ceniza representa la inmundicia. La ceniza representa todo lo que a Dios no le agrada. Es decir, que el fuego de Dios avivado va a provocar que todo lo que a Dios no le agrada será quemado. ¿Sabe algo? Mira. Pero hay gente que hay cosas que Dios se la quitó, pero ellos la vuelven a tomar. Tú sabes que, mira, a los pastores, como yo respeto, en vez de ustedes decir a la gente, quítate aquello, deja esto, motive lo que busca Dios. Porque cuando tú buscas a Dios, se te revela lo que se le reveló a Isaías. Isaías, cuando tú lees del capítulo 5 para abajo, ay de lo que los buenos llaman malo, ay de lo que aquello. Profeta, y es que en estos tiempos hay líderes que son egoístas. Entonces, porque ellos tienen una relación con Dios, pero no quieren que tengan una relación. Perdón, porque yo recuerdo que hace unos años yo me acercaba a un pastor, a un líder hace unos años, y yo le preguntaba que cómo yo podía tener una relación con Dios, cómo yo podía conocer el mundo espiritual. Y esa persona siempre me cambiaba el tema. Tú sabes que, mira, Isaías, hace falta, hay personas que necesitan una revelación como Isaías. Wow. Porque Isaías es un mensaje de condenación, de acusación, de señalamiento. Pero cuando entró al altar, él dijo, ¡ay! Dios. Pero de mí. De mí. ¡Ay de mí! No de fulano, no de la... Entonces, hay gente que necesitan volver al altar. Para que en el altar Dios le meta un espejo en su alma. Y se vean los pecados de ellos, no el de los demás. Porque hay gente mirando el pecado ajeno, pero el de ellos no lo han visto. No le ha sido revelado. ¿Por qué? Porque no han entrado al altar. En el altar, que también, que andan perfectamente. En el altar se te revela quién tú eres. En el altar, manso, Kima. En el altar Dios te dice, mira tus pecados. En el altar Dios te dice, no señale a nadie. En el altar Dios te dice, no acuse a nadie. En el altar hay gente que necesitan volver al altar para que tengan una revelación del trono alto y sublime, para que el poderoso de Israel le diga, no señale a nadie, no acusa a nadie, acúsate a ti mismo, porque tú eres un pecador que tienes labios inmundos también, y hace falta personas. El ángel tiene que agarrarse tizones del altar y pasarlo por sus labios, porque están inmundos, están corrompidos, están dañados. Hace falta que volvamos al altar para que Dios se nos revele y cambiemos nuestra forma de pensar, de ver, de hablar, de conducirnos, y que haya un cambio real y verdadero en nuestras vidas. Profeta, ya para culminar, mientras tú estabas diciendo esas palabras profundas, wow, el Espíritu me ministraba de que una de las causas que van a detener lo que Dios te prometió es la murmuración y el vivir sacando conclusiones y señalando a tu hermano. Oiga estas palabras que me bajó mientras tú estabas diciendo esto. Que hay gente que tiene muchas cosas neutralizadas, pero es por su boca. Dios. Tú sabes que... Profeta, despide. Tú sabes que hubo algo que a Isaías lo llevó al altar. Wow. La muerte del rey Usías. Hay gente que Dios va a provocar muerte en ellos. Wow. Hay cosas que se te van a morir para que tú vuelvas al altar. Macabashanda. Hay conexiones que Dios la va a matar. Wow, Dios mío, hay conexiones humanas que aparentemente van a morirse, pero es para que te desconectes de ella, para que tú te conectes a la fuente, porque mientras Usías estaba vivo, Isaías vivió desconectado de la gloria, pero cuando él murió, Isaías volvió a conectarse. Hay gente que Dios lo va a quitar de ti, para que vuelvas a conectarte, para que vuelvas a intimar como antes. Por eso yo oro a Dios en este momento, para que esas cosas, Dios mío, escúchame bien, la Biblia establece que mientras Lot caminaba con Abraham, Dios no le habló a Abraham. Pero cuando Lot se apartó, Dios le dijo a Abraham, alza tu voz, alza tus ojos y míralo, todo lo que tus ojos pueden ver será tuyo y de tu ascendencia. Porque hay amistades, hay Lot que se han quitado, porque lo significa verlo. Lo que te impide ver más allá, lo se va de tu vida. Las cadenas se van de tu vida. Todo espíritu de las tinieblas que por mucho tiempo ha estado obstaculizándote. Estos espíritus que por mucho tiempo han estado deteniendo el propósito, hoy se rompen. Hoy se quitan y tus ojos son abiertos.
para que veas la gloria, para que veas la bendición, para que veas la manifestación de Dios en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga. Te dejamos con este poderoso mensaje para que te goce, comparte, suscríbete a nuestro canal, deja tus comentarios en la parte de abajo. Ya él dijo su canal de YouTube, su plataforma, Antonio Hernández Oficial. Dios te bendiga. Hasta la